Entonces, el tema en realidad es múltiple. ¿En qué sentido? Porque dice, bueno, ¿cómo manejar los planteles en esta época? ¿No? Y esta época, como acabo de mencionar, para nosotros en Brasil es una época sui generis, porque no tendremos concursos de ningún tipo, ni ninguna exposición, ni aglomerados, ni reuniones, ni nada. Es todo prohibido por ley. Pero de todas formas, es interesante porque el canario como huye, y por suerte que es así, de lo que sea rutina, que algo que caricultura no tiene, es rutina por ser una actividad, digamos, un ciclo anual muy definido, ¿no? Resumidamente, la reproducción, después el replume, después el periodo de descanso y nuevamente la reproducción. Son 3 etapas, pero cada una de ellas con desafíos para hacer el mejor manejo y para, a través de ese mejor manejo, tener mejor productividad y mejor estado sanitario de la producción. Entonces, en el caso específico de Brasil, obviamente que el gran sueño nuestro es poder presentar nuestros productos en concurso. El gran sueño es poder estar en la mesa y jugar o competir, y todo lo que eso implica, encontrar los amigos, reunirnos, disfrutar, ver los pájaros de los otros, en qué medida nuestros colegas criadores evolucionaron en calidad, etcétera, etcétera. No tendremos eso en Brasil. Es una situación curiosa porque una vez que esa etapa, que es tal vez el momento más álgido de poder comparar nuestros productos, de ver calidad, de encontrar los amigos, de viajar, todo lo que implica esos campeonatos, que todos lo conocemos muy bien y son espectaculares, eso se terminó. ¿Qué generó aquí en Brasil? Una cosa natural, una tremenda ansiedad, una vez que no hay concurso, ya de pensar en los acasalamientos, ¿no? Y eso ha generado en mucha gente una ansiedad que puede ser negativa, porque por más que estemos en Brasil con mucho clima, muchas regiones de clima tropical, que no hay extremos bajos de temperatura, todavía es muy temprano para pensar en juntar las parejas, ¿no? Claro que se estratifica de acuerdo al clima, más o menos varía la época de acasalar, perfecto. En el norte, donde el clima es cálido, prácticamente no hay invierno, ya a principios de julio ya se puede juntar. En la región central de Brasil, segunda quincena de julio, primera de agosto. En la región sur, segunda quincena de agosto, primera de septiembre, para respetar principalmente las grandes bajas de temperatura que son enemigas de la cría, ¿no? Tenemos como padrón así, para la reproducción, una temperatura mínima de 14 grados, por una razón muy sencilla. A la madre, cuando nacen los pichoncitos, le caben 2 funciones, ¿no? Una, mantener el calor, porque los pichoncitos muy chiquitos aún no tienen capacidad de generar calor. O sea que los tiene que mantener a temperatura adecuada. Y la otra, alimentarlos. Cuando la temperatura es muy, muy baja, ella ve que al salir va a haber hipotermia, siente que el frío es muy grande, entonces se queda mucho tiempo calentándolos y poco o ningún tiempo alimentándolos, y ahí viene la muerte de los pichones. No es culpa de la madre, es culpa que ella está en ese instinto preocupado por el calor de los pichones, no los alimenta, y ahí viene las decepciones de producción o de mortandad de pichones. Pero en definitiva, este periodo de descanso obviamente es una época en que el manejo adecuado, el cuidado en una serie de aspectos ya es un preámbulo del exceso o del fracaso, del éxito o del fracaso de la reproducción. Así que cada maestrito con su librito, pero es muy interesante que intercambiemos ideas, que cada uno de ellos, perdón, su opinión sobre qué hacer en este periodo de descanso, independiente de los concursos, para preparar de la mejor manera posible un plantel para una buena reproducción. Claro que ahí entran
esencialmente tres aspectos, que es el manejo, que es la nutrición y que es la sanidad. Entonces, yo más que el monólogo, me gusta mucho, y ya lo saben, intercambiar, recibir, escuchar, dar mis opiniones, pero al mismo tiempo recibir ideas que muchas veces nos han enriquecido muchísimo sobre este periodo. Si alguien quiere opinar y participar, quiero que se sientan muy, pero muy a gusto, porque me gusta más hacer tipo mesa redonda que hacer tipo monólogo. Y entonces las opiniones que se colocan, podemos estar de acuerdo o no, argumentar y de esa manera ayudarnos todos a crecer en conocimiento. Así que si alguien tiene interés, me encantaría, puede levantar la mano Álvaro, y sí, adelante, dale, Manuel. ¿cómo estás? Sí, nosotros acá, por ejemplo, los que nos han preguntado justamente el tema de comenzar a emparejar o a encasalar, justamente por los campeonatos, sobre todo por falta de campeonato nacional, ¿no? Hay muchos, no, Sí, espérate tranquilamente, tranquilamente esperemos que acabe julio y empecemos algo normal, no nos apresuremos demasiado, ¿no? sí, Igual tenemos algunos campeonatos institucionales localmente, pero a puerta cerrada, vamos a realizar algunos, sin presencia de nada, nada. Nos vamos a encerrar los criadores y nos vamos a juntar como para nuestras propias asociaciones. Acabando eso, sí están todos conscientes ya que quieren empezar a criar y sobre todo por el cambio de clima, ¿no? Sí, hay sí, dos cosas importantes, no campeonato y el cambio de clima. Es increíble cómo está afectando y está las hembras completamente enceladas actualmente, sí, ¿no? Y dijimos, no, esperemos un poquito que acabe sí, julio y ya se van con todo en todo caso. Es un poco lo que sí. estamos haciendo acá. Sí, o sea, no debemos negar que todos, por el entusiasmo, por el placer de esta actividad, tenemos ansiedad. Hay ansiedades que son positivas porque son sinónimos de que estamos motivados, que estamos con ganas, que nos gusta y queremos practicar canaricultura. Pero el lado de la razón, que es decir, bueno, porque ¿qué pasa? Eso lo veo con mucha frecuencia. En una voladora donde hay 15 hembras, una le está arrancando las plumas a otra haciendo nido en el... Pero es una. Solo que esa una del interior hace una lectura como que todas están prontas y vamos a juntarlas todas. Es un primer señal de que la cosa empieza a funcionar para la época de la cría. Pero como decimos que una golondrina no hace verano, una hembra poniendo huevo en la parrilla no es representativa del universo total del plantel. Por más que el clima está cambiado y que vemos que las estaciones ya no son tan definidas como eran algunas décadas atrás, el mejor método es todavía seguir el calendario tradicional de cada región sobre cuál es el mejor momento y no dejarse llevar por el impulso de que porque hay una hembra pidiendo que agachándose o haciendo nido, poner todo el plantel a reproducción. Primero que veremos cuando los separamos que no todas estaban prontas, algunas poquitas empiezan a hacer nido, y segundo, los machos deben estar fríos, la probabilidad de fertilidad es baja, y en definitiva, la chance de que eso se traduzca en tropiezos y en decepciones es alta. O sea, que seamos víctimas de nuestro propio atropello, de nuestra propia ansiedad. Así que la consigna aquí, a quien me pregunta o a quien oriento, calma. No hay campeonato brasilero, las vemos bien, cortarle las uñas, ver cómo están, pasarle una pomadita en las patas, darle un bañito de sol, darles baño, entonces estimular la salud a través del buen manejo, de una alimentación buena, con muchos productos naturales, frescos, y esperar el momento, ¿no? Un par de cosas. Número uno, que me quedó la otra vuelta picando. Si, porque estamos, lo que le dan de todo y lo que no le dan nada. Entonces, una pregunta que me quedó a mí la otra vuelta es si sos partidario de la vacunación, ¿viste? Como hace Matielo, ponele, que va Sí, renovando la vacuna de acuerdo a los virus que hay. sí. Yo nunca he vacunado, pero es una pregunta que la tengo en el tintero. Perfecto, pero antes de responder quiero decir que voy a decir mi opinión sin la menor pretensión de que lo considere palabra final, ¿no? ¿Cuál es mi línea de razonamiento? Está.
Vacunar, ¿tiene algún riesgo sanitario debido a efecto colateral? Nunca vi. Nunca vi un canario embolarse o morirse por la vacuna. Específicamente, el caso de la Matielo, me saco el sombrero, me curvo, aplaudo, admiro con todas las energías por mérito profesional. Entonces, es como uno tener un hijo y decir, aquí hay, qué sé yo, hoy día son 15 vacunas distintas. Ah, no, pero en mi barrio no hay polio. No le voy a dar vacuna contra el polio, pero ¿para qué se quemó los sesos la ciencia? Para decirte, mire, vamos a cerrar las puertas. Hay una probabilidad en 10 millones. Bueno, entonces vamos a vacunarlo de la misma manera. Bajo esa línea de razonamiento, que no hay contraindicación, yo soy súper, hiper favorable a la vacuna. Soy súper favorable. ¿Y cuánto tiempo antes de la cría administrar? Mira, así, mi forma de pensar es lo siguiente. Ideal, terminó la cría. Los últimos pichones se separaron de los padres, vacunamos todo el mundo. Y 20 días, un mes antes de la cría, vacunamos a los que van a reproducir. Porque esa abundancia no mata. Si yo estoy vacunado contra el tétano y me vacuna contra el tétano, lo que va a pasar es que se perdió el dinero en una vacuna, pero estoy reforzado, ¿no? Entonces, inclusive, porque puede pasar que alguna vacuna a veces digamos, no prendió, que no generó la inmunidad, se la da a todo el plantel de nuevo, entonces se cubre esa posibilidad también. Lamento profundamente, porque eso lo digo sin temor de que aquí en Brasil no tenemos esos recursos, no tenemos esas vacunas en Brasil. Entonces tenemos una limitante de poder conseguirlas, pero que es algo extraordinario. Quien ya vio una charla de la doctora Matielo sobre ciencia, sabe que es una persona que no paya, no improvisa, que conoce con profundidad como pocos he conocido. Entonces, inclusive digo más, sí, aquí, no voy a entrar en el campo veterinario porque ni legalmente tengo esa posibilidad. Pero lo que puedo decir es que hay un histórico aquí que ha ocurrido, que a algunos ya se lo he comentado, que algunas décadas atrás había una peste de lo que llamábamos hongo de uña, ¿tá? Que es una uña gruesa, esponjosa, que nace. El pájaro no muere, pero llegaba a la mesa canarios extraordinarios, que teníamos que desclasificarlo, porque es una patología, y que le ponían yodo, y que le ponían Vircon, y que le ponían cloro, y que le ponían antihongo, y nada resolvía. Un gran amigo que muchos de ustedes conoció, un gran amigo, el doctor Totico, que falleció ahora hace creo cuestión de un año. Yo charlando con él le decía, mira, yo cuando vacuno contra viruela, ese problema de hongo de uña se reduce al 10% de lo que tenía. Ahora, yo soy una hormiguita al lado de un elefante, porque Totico era nada más ni nada menos que postdoctor en medicina humana de infectología. Fíjese de quién estamos hablando. Un postdoctor en infectología humana, jefe de la cátedra de postdoctorado en infectología. Bueno, un tipo que más conocimiento imposible. Y él decía así, me dijo que patinó, sí, bueno, pero no hay mucha explicación porque es un hongo. Ahora, ¿qué pasó? Tanto cometió su plantel ese problema, tanto que un día él dijo, bueno, no aguanto más. Hizo le cortó un pedacito, llevó la uña a un laboratorio de altísimo nivel, y cuando me encontró, me agarra por el brazo en el campeonato de Pires, mira, preciso hablar contigo, mandé a hacer el examen y realmente es un virus. No es un hongo. No lograron aislar al virus. Ahí viene la cuestión que él me comentó. No está aislado, pero ¿cuál es la indicación? Vacunar con la vacuna de viruela de gallinas, que es elaborada con el virus de la viruela de la paloma, que es uno de los más agresivos, porque aunque no sea exactamente ese virus, por inmunidad cruzada va a ayudar. Pues bien, a partir de ahí, todos digo, es una exageración, pero una enorme cantidad vacunó y desapareció ese hongo de uña prácticamente. Hoy
es algo muy raro encontrar un pájaro con eso, y quien sigue vacunando se da cuenta de que hay una asociación evidente de que aquella indicación de un doctor humano, postdoctor en infectología, tenía una base lógica. Muchos lo condenan. Pero sabemos lo siguiente, y yo no soy científico, pero digo, si a mí me aplica, yo qué sé, la vacuna de parvovirosis, yo nunca voy a agarrar parvovirosis, bueno, es cuestión de los perros, pero no me va a pasar nada. Entonces, no hay contraindicación. Sí. No, yo la pregunta la tenía pendiente, creo que un día te la hice y seguimos hablando de otra cosa y se nos fue. Y por ahí te cuento lo siguiente. Yo hasta toda la historia, 48 años criando, siempre le hacía un procedimiento antes de la cría, que arrancaba un mes antes, un mes y medio antes, y hacía, ¿viste? Todo un procedimiento. Ivomec, un antibiótico, le daba yodo a la hembra, hacía todo un sistema. Que eso lo cambié hace un par de años y lo que hago es alimentar mejor pastón, ¿viste? Más vitaminizado. Entonces, abandoné cualquier tipo de tirar por las dudas algo, ¿verdad? Y pasé a alimentar mejor, o sea, les hago una baja, después de la parte de la cría, les hago un bajón, les saco todo, solo fresco, ¿viste? Cosa fresca, variada, los dejo, y cuando llega esta época, ahí le pongo lo del acelerador, ¿viste? Entonces dejé de dar todo lo otro, que el Baicox, que todo, sí, bien limpio, siempre Vircon, siempre todo, o sea, esa parte sí, cuarentena de todos los bichos que vienen, todo, pero dejé de hacer todo el sistemático que yo hacía, entonces... Sí. Con este acelerador acá, bajé el otro acá y en el medio me quedó la vacuna. Entonces digo, capaz que en vez de dar todo eso que uno hacía todo un preparativo, pasás a la vacuna y alimentás mejor y el resultado pasa a ser un óptimo. Yo estoy 110% de acuerdo contigo y es lo que practico. O sea, eso porque yo he estudiado bastante por interés personal sobre nutrición humana. Todos los mejores nutricionistas del mundo te dicen, en vez de alimentarse abriendo paquetes del supermercado, vaya al lugar de estos sinvergüenzas que venden fruta y verdura para los supermercados. Jodedores, le decimos acá. Conozco uno ahí. Conozco uno, sí, es un sinvergüenza infiltrado, pero bueno, cambiamos de tema. Aliméntese con cosas naturales, eso pueden buscar donde sea. Entonces, hay cantidad de cosas naturales que no son improvisaciones, que son científicamente probados, porque lo que se sabe en la ciencia que en 70% más o menos del sistema inmunológico ocurre en el intestino. Entonces, cuando la alimentación es balanceada, está toda, como se llama, en simbiosis, está todo fenómeno. Cuando eso no ocurre, ocurre lo opuesto, que se llama disbiosis, y que ahí empieza a generar problemas de inmunidad. De nada sirve bombardear con remedios, si no logramos una alimentación muy bien balanceada, digo, principalmente utilizando productos naturales. Aquí, algunos yo utilizo y me doy cuenta que sin duda ayuda mucho, ¿no? Una cosa que aquí en Brasil tenemos mucha facilidad, allí no, o no tanto, es la pulpa o la carne o la pulpa del coco, que dicen que está entre los 3 mejores alimentos del mundo. Y entonces el coco, aquí yo lo consigo gratis, porque la gente toma agua de coco, tira el coco y queda ahí la pulpa, que es un alimento extraordinario. Pero hay muchos que ayudan. Y en resumen, yo estoy completamente de acuerdo con Gabriel. O sea, la idea es generar salud a partir de una muy buena alimentación y no a partir de bombardear. Eso ya es universal, eso de dar antibióticos sin antibiogramas, sin un apoyo profesional, sin un estudio serio, es una locura, ¿no? Lo único que hace es generar resistencia a bacterias que eventualmente no son sensibles a eso, que es un tiro en el oscuro, sin ningún fundamento, sin saber dosis, tiempo de aplicación, ni para qué sirve. O sea que la idea es realmente mantener un plantel muy saludable utilizando cosas naturales. Eso estoy plenamente de acuerdo. Y un gran veterinario del interior de San Paulo, el doctor Bellucci, no lo conozco personalmente, pero hablan muy bien de él, es un señor ya con amplia experiencia, que me dijo algo a lo cual me aferro así, dice,
En un equipo que está ganando, no hace falta hacer, no hagas cambios. O sea, si está todo bien, las bajas son poquísimas, no es un pájaro embolado, no es un pájaro con diarrea, está todo bien. No inventes de poner antibiótico, cocidiostático y antiparasitario, porque no hay una necesidad expresa de acuerdo con el estado sanitario de las aves. Mi cuadro ganaba, pero yo trato siempre de estar rompiendo mi cabeza y yendo a otros lugares. Entonces, entre lo que uno viaja y lo que uno ve Sí, y la sí, sí, experiencia sí. personal de lo que hace, Claro, yo me digo, alimento bien y estoy hecho un el toro. Entonces cuadro, digo, bueno, pará. sí, sí, Pero ahí me quedaba un espacio. Si yo ligué, si tuve suerte, porque tengo mis hembras son muy criadoras, pues yo baso todo en que la madre sea buena. De ahí armo toda la pirámide para arriba de una madre buena. Pero digo, bueno, capaz que ahí tuve suerte y aceleré acá, saqué acá y ligué. Capaz que esto me aparece en buen momento y ahí es donde entraba la vacuna. Aprovecho que me metí acá en la conversación. ¿Qué verduras te parecen buenas para aportar? Porque uno siempre da lo mismo y está bueno ver que hay una gama de sí, verdes que les gusta. Desde la banana, ponele, sí, que de repente hay gente que le pone, gente que no. sí, sí. O sea, en verduras de hoja, todas. El único cuidado es ver que venga de cultivos, que se cuide mucho lo de los agrotóxicos, por supuesto, que es una amenaza para todos nosotros. Pero entonces, por ejemplo, aquí, claro que en cada país tiene un nombre, ¿no? Aquí hay una verdura que es muy buena por eso, porque no requiere fumigaciones, que se llama chicoria, que ahí se llama achicoria, que es muy resistente. Aquí hay una que en Uruguay no hay, no sé, en otros países, se llama almeirón. Es espectacular. Yo tengo aquí en la chacra selvas de almeirón que no tiene así nunca le ves un pulgón, ni hay que fumigarle, ni hay que hacer nada, y se lo devoran. Es espectacular. Pero en fin, creo que hay muchas opciones, ¿no? La espinaca, en fin, la col si está muy bien, en fin, opciones de verdura verde, de hoja, hay muchas. Yo estoy seguro que Gabriel lo sabe como nadie, pero dale hoja a una hembra con pichones y no vea un pichón morirse. Eso Vos viste que yo a siempre, mansalva. vos viste que yo siempre filmo cuando le pongo la lechuga. Sí, 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 a Siempre lo mansalva. filmo. Es el despertador, ¿viste? Algunos lanzaron, no sé de dónde, un bolazo de que la lechuga no, porque causa diarrea. ¿Qué va a causar diarrea? Se la morfan, crían bárbaro y todo. Claro que hay una limitante para pájaros con factor rojo, una limitante que hay que respetarla, y entonces varios utilizan otros recursos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el coliflor, porque es blanco y también les gusta mucho, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama esta verdura que no es el coliflor, es el otro, que es excelente también? Brócoli. El Brócoli. brócoli. El brócoli es el rey de las verduras, así, de lo que se le puede dar, que es espectacular, es el brócoli, sin duda, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, frutas, manzana, pepino, en fin, le gusta todo, principalmente en esta época. En la cría, creo que la manzana sea un gran aliado, ¿no? El pepino muy aguado, yo que sé, más para la época de replume, la naranja es un chiveo para una voladora, si te comes la sandía y le das el restito rojo de las cácaras, se lo devoran en la época de replume, ahí ya más un chiveo. En la reproducción la cosa es más seria porque hay pichoncitos vulnerables y ahí hay que ser más selectivo, ¿no? Yo te digo, yo le doy lechuga porque la espinaca se deshidrata mucho, se pone Sí, es menos pobre. práctica. Sí, se De pone. la lechuga prefiero las crespas, porque la lechuga Sí, lisa es una hoja así y se sí, deshidrata más rápido. En cambio, la crespa es la así, es por crepa más. rulito. Sí, está bien. La lechuga común es como esto. Ahora la otra tiene Ahí rulo. está. Entonces el agua queda No, acumulada. es un poco más linda, digo, ¿no? Pero, Aparte, no, pero conserva más el agua y queda más crocante al momento de comerlo. sí, 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 sí. El brócoli está bueno, que a veces lo que pasa con el brócoli también, que amarillea, y siempre ahí me pregunto, ¿será bueno blanquearlo, darlo blanqueado? Que a veces las cosas cuando uno las hace un proceso como que resiste más, ¿me explico?
O sea, Sí, hacerlo. en realidad yo todo eso ya me acostumbré a ponerlo en el pastón. Ahí Entonces, va. ahí adentro es muy práctico, salvo las hojas, por supuesto. No voy a poner lechuga en el pastón, que es muy No, práctica no. colocarla y les encanta y todo. Pero digo, yo aquí en el pastón pongo en esos trituradores, queda una granulometría bien finita y chao, la mezclo en el pastón y se lo devoran. O manzana, hago en fin, como si fuera un licuado, el nombre que le quieran dar. Uso bastante el kefir, porque para mí el kefir, para mí no, para la ciencia, para el Google, donde uno investiga, es uno de los mejores probióticos del mundo, no cuesta nada, me cuesta medio litro de leche cada 4 días y 5 minutos hacerlo, o sea que es espectacular y lo uso como probiótico, ¿no? Y bueno, porque la parte de nutrición está íntimamente asociada a la sanidad y a que el pájaro llegue bien a la época de reproducción. Lo que tú dijiste, Gabriel, lo aplico también. Yo, tal vez no tanto cuando termina la cría, un poquito más, porque ahí pasan por un replume. Mal o bien hay que producir proteína para todas las plumas. Es un momento que ya vienen medio desgastados de la intensidad de la cría. Entonces, cuando la cría, así, para el hemisferio sur, digamos, final de abril, inicio de mayo, digo, ahora sí, ahora puedo bajar los niveles principalmente proteicos, porque hay una frase que escuché de un nutricionista que me gusta que dice, un canario no se muere de falta de proteína, pero de exceso se puede morir porque le hace pelota los riñones, le da gota, al hacerle gota se inflama la pata, entra el estáfilo y uno le echa la culpa al estáfilo, pero la culpa era de un exceso proteico. Entonces eso sí, cuidado con los excesos, porque como todos somos muy super protectores, nos parece que el exceso somos un espíritu protector y no, poco. En esta época, mucha naturalidad, mucha cosa, bueno, lo que ya mencionamos, brócoli, manzana, reducir mucho, darle, pero reducir la cantidad de huevo y uno ve que los pájaros agradecen. El estado sanitario, están todos gorditos, están todos dispuestos ya aleteando y todo. No sé si alguien más quiere entrar en nuestro círculo, opinar. Álvaro, Sí, quería dar un... En mi caso, dentro de mi corta experiencia, quería decir cómo me manejo. Yo soy el loco de las cunetas. Le digo cuneta porque voy a los lugares donde no fumiga, nadie hace nada y junto. Diente león, cerraja, verdolaga. Y yo, sí, para mí, eso es como hay que canonizarlo, ¿viste? Eso para mí es santo. sí, Creo sí, sí, sí. que el mérito lo tiene toda ese verde. Y en cuanto al brócoli, yo le doy las hojas. Yo no espero que quede amarillo el fruto. Yo trabajo mucho con hojas que duran mucho más y bueno, Sí, ellos se acostumbraron y se comen hasta el tronco, la verdad te digo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, les encanta. La hoja del brócoli tiene un cierto parentesco con la col, ¿no? Aquí Exacto. en Brasil hay mucha cultura de col. Yo me acuerdo de mi abuela, que me influyó mucho, ¿no? Porque tenía su gallina y todo, cómo le daba hoja de col y las gallinas se peleaban Sí, para claro. encontrar. Plantaba la col gallega, ¿no? Ella como buena gallega de las Sí. tradiciones, bueno, española y portuguesa. Y la col es extraordinaria. Lo que pasa es que la col tiene muchas plagas y en las plantaciones industriales no hay caso. Para que venga linda y todo hay que meterle veneno como loco. Yo, sinceramente, nunca tuve problemas de intoxicación, pero es una planta que le tengo miedo porque si no le mete, si no la fumigas, se te llena en fin, de plagas. Y entonces es tal vez la más peligrosa. Pero no entendí lo que tú dijiste del brócoli. Tú no le das la flor, No, yo solo le el doy las hojas. Tengo un productor que es vecino mío y le sí. pido o sea, lo que él tira para mí es la riqueza más Sí, grande, sí, sí, sí. porque él lo corta, lo deja tirado en el campo y yo después lo lavo, le hago un proceso y después para la jaula. Es una cosa que les Sí, encanta, ¿viste? sí, Agrego algo con respecto a las vacunas. Por sí, ejemplo, yo lo que generalmente uso aquí en la Argentina. Si bien hay una gama bastante variada de vacunas, pero por ahí trato de utilizar las vacunas que previenen las enfermedades que son las más latentes que tenemos. Por ejemplo, estáfilo. Aquí sí, entró el estáfilo
y llevó criaderos completos. Sí, Entonces, en todo el año trato de dar la vacuna contra el estáfilo y sí la otra vacuna para mantener las defensas bien altas. Manteniendo la sí, defensa bien alta y con una buena alimentación, sí, estoy medianamente tranquilo que el organismo le va a hacer frente a cualquier enfermedad que quiera entrar. Y la otra perfecto. vacuna que sí anda muy bien también y que varios criaderos me llamaron, hasta algunos llorando un poco más con el tema de la picadura de mosquito de la viruela. Aquí generalmente de diciembre en adelante tenemos mucho mosquito. Yo generalmente diciembre vacuno y si bien dicen que por ahí no hay que vacunar cuando está la enfermedad, pero lo probamos en varios criaderos que estando en la enfermedad se vacunó, se levantó defensa con las vacunas y Sí. realmente funcionó. Realmente se solucionó el problema de la viruela. Yo tengo exactamente esa experiencia, exactamente. Y lo mismo, no son pocos, muchísimos, muchísimos casos de viruela inconfundible, porque los síntomas por las verrugas negras que hacen en las patas es casi inconfundible. Y toda la medicina veterinaria, no, cuando está así no se puede vacunar, pues en la práctica vacuna, se mueren los, no sé, los 2, 3 días que ya estaban en un proceso fatal, pero en cuestión de 5 días, una semana, entró la inmunidad, no se ve un caso más, se curan los que están, no queda cicatriz, es algo casi milagroso el efecto de la vacuna en poblaciones tremendamente infectadas, ¿no? Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Y cómo es? Porque yo he leído varias versiones, cómo es la aplicación de esa otra vacuna, no la de la viruela. La de Porque la, es en el pico y en el ojo, es una vez no, sola. la que va en el pico y en el ojo es la multivalente o la polivalente, que es Sí, una bacteria que se aplica por el ojo. Yo sí. no la utilizo, ¿por qué? Porque prefiero dar la que es específica contra el estáfilo y la otra para levantar defensa. Esa, la polivalente, no la usé nunca. Ah, bueno, ¿y esa que es contra el estáfilo, cómo funciona? ¿Cómo La se del aplica? estáfilo se dan juntas, la del estáfilo y la inmunovial, es para la que se usa para levantar defensa. Sí, Hay apenas uno comienza a darla en el criadero, son sí, durante los primeros mes y medio, se hace una vez por semana, sean 3 días seguidos, y lo que yo estoy haciendo, porque un veterinario me lo comprobó y me dijo que sí hace efecto una vez que ya llevo un tiempo prolongando dándola. ¿Qué pasa? Al darla en el agua de bebida, hay mucho sí, desperdicio. Entonces, ¿qué sí, hago? La disuelvo en el agua que voy a humedecer el pastón. sí, la mejor cosa. Es lo Y ahí mejor que se puede. entonces, ¿qué hago? Utilizo quizás unos días más, pero a ver, gasto el 10% de la vacuna, que si no el Sí, 90% se me va en el agua, porque no puedo dejarla sí, más de 24 horas en el agua. Y en pleno claro, verano, claro. Entonces, humedezco el pastón directamente. perfecto, perfecto. Y van las dos juntas, la inmuno y la vacuna de esta. 3 días por mes, 3 días por o semana, por hasta semana. un mes y medio. Y después yo lo hago cada 15 días, una vez a la semana, cada 10 días, lo voy rotando. Pero nunca Perfecto. dejo de darla en el año. Hay que darlo todo el año. Yo lo doy todo el año. Pero Perfecto. claro, ¿Y tiene un un costo muy elevado o no? montón. Es cara. Sí, sí, lo que pasa es que yo cuando pongo en cría tengo 130 cables de cría, mala voladora, y dar en el agua me da un frasquito por semana. Mientras que así un frasquito a mí me hace 20 días, un mes. Entendí. Sí, en definitiva, yo creo que todo lo que sea vacuna, hecha por la ciencia, hecha con mucha tecnología, sin contraindicación, yo teniendo ahí la posibilidad, le daría también la polivalente, porque ¿qué puede pasar? Es que por ahí me aparece una enfermedad y con la polivalente tengo un escudo, si no para eliminar, pero por lo menos para minimizar grandemente los efectos. Entonces,
son muy favorables sí, a la vacuna, ¿no? Vacuna, claro, no cualquier chanta que aparece en la esquina que se inventó, pero en Argentina, me saco el sombrero de nuevo, lo que tienen ahí de profesionales capacitados es algo fantástico, hay que reconocerlo, entonces hay que aprovecharlo, eso es un aliado importantísimo. Un buen manejo, un bañito de sol, porque también la inmunidad viene por la baja, digamos, el bajo estrés, ¿no? Entonces la inmunidad viene por sentirse bien. Yo digo siempre que de todas las energías vitales, la primera que se pierde ante cualquier circunstancia adversa es la de la reproducción, ¿no? El individuo busca alimentarse, busca, en fin, generar calor, pero ante cualquier situación adversa, sanitaria, de ambiente, de temperatura o de estrés, lo primero que se ve es que la reproducción o para o disminuye o cae. Entonces, sentir que los animales están felices, literalmente, sintiéndose bien, es fundamental. ¿Qué es lo que los deja así? El baño, el bañito de sol, una golosina, una hojita de algo, todo eso les reduce cualquier situación de cortisol alto, ¿no? Algo más. Francisco, yo tengo curiosidad por saber cómo o quién produce esa vacuna en Argentina. Yo he visto muchos, incluso algunas charlas que explican su funcionamiento, pero no consigo encontrar publicaciones que demuestren sus resultados. Rosana Mapielo. Busca. Rosana, creo. Sí, lo vi. Rosana la vi, pero esa es la multivalente, ¿no? Creo que la llamáis. Polivalente. O polivalente, exactamente. Está hecha de trozos de proteínas recombinantes que, bueno, estaría bien ver también, no sé cómo se fabrica y tal, pero la que me genera más interés es la otra, la inmunoaviar que comentáis. Que no existe nada en internet, no encuentro quién la fabrica, cómo se hace, en base a qué. No, pero discúlpame, Francisco, te puedo asegurar y lo voy a buscar y te lo voy a pasar, que hay, en YouTube hay charlas de Rosana Mapielo, porque yo la he visto. Sí, yo la he visto. Con detalle todo, cómo funciona, por qué se hace, qué tiene, cómo está el proceso bioquímico, es de una complejidad que a mí muchas cosas me escapan. Sí. No, la vi, pero sobre todo habla de la multivalente, no de la inmunoaviar, que hay. Creo que no, pero de la inmunoaviar ya vi también. De la inmunoaviar yo ya lo vi también. No sé, no me acuerdo en qué charla, pero yo vi de ambas. Pero de la inmunoaviar, lo digo porque un momento que, bueno, me perdí porque era tan técnico y tan específico de procesos, en fin, bioquímicos, etcétera, que ella lo explica a altísimo nivel, pero dice claramente cómo funciona y por qué. Es algo que tiene base. La idea es buenísima. Lo que va cogiendo son trocitos de proteínas de cada una de las enfermedades, entonces las junta y lo que hace es meter todos esos trocitos para que en algún momento el sistema inmune del pájaro vea como que ahí hay algo raro y extraño, entonces está preparado para el siguiente. Y lo que ha hecho es como una especie de no sé cómo decirlo, como de Lego, ¿no? Lo que acaba construyendo es una especie de proteína quimérica que no existe en la naturaleza, hecha de trocitos de muchas secuencias. O sea, pero yo me prontifico porque tengo el contacto de Rosana y una persona con que tenemos excelente relación, a pedirle específicamente una charla sobre eso y te la paso. No, yo he visto en internet varias, ¿eh? O sea, lo que necesito más son los datos. Quieres la de la inmuno, ¿no? Eso, o sea, que no has encontrado de la inmuno. Específicamente que ella me diga una charla de la inmunoaviar. ¿Dónde está? Para que te la pueda pasar. Eso no encuentro el funcionamiento. En el otro, la proteína, vamos, la vacuna recombinante, la multivalente sí que, vamos, la conozco, no he visto los datos, ¿no? Pero por lo que habláis en Argentina funciona muy bien. Está perfecto que existan iniciativas de este tipo porque al final muchos de nosotros estamos sin ciencia aplicando muchísimas cosas que nos gastamos mucho dinero que muchas veces no tienen mucha base científica detrás, ¿no? Para una vez que sale una iniciativa así hay que aplaudirla. En Argentina hay que aplaudir eso.
Ahora, Panchi, porque Francisco, por eso no me da cuenta que había dos Franciscos. Para mí no es Francisco, es Panchi. Me comentaron recientemente que cerraron esa fábrica de vacunas en Argentina. ¿Tú tienes alguna información, no? No, la que cerró es la de la difterioviruela, es para la viruela, que se llamaba laboratorio, creo que la Diprevet. Esa me parece que esa era la que se vacunaba en la membrana alar, con una aguja se vacunaba. Creo que esa no se fabrica más. Pero las otras de la doctora Matielo siguen viniendo. Sí, no hay problema. Perfecto. En el caso que hablamos de final de la cría, ¿no? La polivalente, al pichón, por más pequeño que sea, ¿se le da igual? Buena pregunta. Yo lo que sí te puedo decir con respecto a la de la viruela, que dice que no se puede vacunar pichones, creo que tienen menos de 90 días. Yo cuando termino la cría en diciembre vacuno pichones que nacieron hace 35 días recién destetados, los vacuné y no hubo ningún problema, no hubo mortandad. No, y yo me permito complementar que me ha tocado criaderos que estaban muy infestados, ayudarle a vacunar. Y como estaban infestados, a los pichoncitos en el nido le salían como si fueran quistes, que no son quistes, de tan avanzado que era. Vacunábamos cualquier pichoncito, con canutito nomás, digo, perdido por perdido, no se perdió ninguno, la inmunidad fue espectacular y la cría se salvó. Tuve casos así, qué sé yo, en octubre de una infestación brutal, vacunar y a partir del final, no bien se vacunó la cría, ir al otro extremo, salir espectacular, recuperar el tiempo perdido, etc. O sea que la de la viruela, como estoy en Río y vino una época, qué sé yo, hace más de 20 años, vino una epidemia de viruela que hubo mucho en el estado de Minas Gerais, aquí en Río. Entonces lo vi con mucha frecuencia y ayudé a muchos criadores. Íbamos a buscar la vacuna argentina. Bueno, todo, 100% de los casos se recuperó en menos de 10 días, en una semana, inclusive vacunando pichoncitos del nido, porque perdido por perdido había que ir a situaciones extremas, aún sin tener experiencia. No hubo ningún problema. Y esa con una dosis se vacunan alrededor de 250 canarios. Sí. Aquí hay algunos que recomiendan así, de aplicarla por spray, que dice que en el ojo. Yo no arriesgo, porque veo mucha gente, yo apliqué con spray y funcionó bárbaro. Sí, funcionó bárbaro porque no entró el virus, no es porque la vacuna fue, porque no hay una comprobación. O sea, yo como que diga, sí, no sé, la vacuna de la polio es una gotita en la lengua, no, se la puse atrás de la oreja y funcionó. No, es que tu hijo no se agarró el virus del polio, no es porque esté bien que sea prueba de que la vacuna funcionó. O sea que no es una verdad absoluta de eso, ¿no? Yo creo que si el productor, el laboratorio dice aplicar en la membrana del ala, ¿para qué me va a meter yo a inventar algo de lo cual, campo en el cual soy absolutamente analfabeto? Entonces dice, en la membrana del ala se lo voy a mandar por spray a la cara. No me atrevo, no me animo a hacerlo, ¿no? Entonces, en fin, es una pena porque era el único recurso que había si alguien se agarraba una viruela de bloquear el proceso. Ahora no tenemos nada contra la viruela, por lo visto, en toda América del Sur. Creo que en Europa había mucho y ahora también había una que se fabricaba en Bélgica, me parece, en Francia. Bueno, no sé si hay en Europa contra la viruela. Y queda comprobado que al ser humano no le pasa nada. Mi señora ayudándome a vacunar, le pinché 2 o 3 veces el dedo y no le hizo nada. No pasa nada. Yo el dedo tengo no sé cuántos agujeros, ya no me pasó nada. Dime, Francisco. No, decía que aquí en Europa sigue existiendo viruela latente, todos los años existen casos. Existe una vacuna que se fabrica en Bélgica y que no está autorizada en otros países por lo que estamos hablando, porque muchas veces las agencias nacionales necesitan ver más pruebas para autorizarlo.
Y entonces, si no hay pruebas suficientes, pues en algunos países aceptan, en otros no aceptan, ¿no? Ahora desde hace tiempo se implanta una especie de procedimiento único en Europa, donde si aplicas por ahí, pues una vez que te aprueban una vacuna, pues estaría disponible en todos los países, pero es bastante más caro, ¿no? Para las empresas que desarrollan. Una de las cosas que yo, adicionalmente a lo que comentáis, que estoy muy de acuerdo, si vacunáis cuando tenéis viruela, existe un riesgo de infectar un animal con otro si pasáis la aguja, pero los beneficios son mucho más grandes siempre. Podéis arrastrar un poco la enfermedad, de hecho lo habréis visto si os pasa, el día que vacunáis, a los 2 o 3 días siguientes la enfermedad, digamos que se hace más virulenta, pero rápidamente se frena y se corta como funciona un antibiótico, ¿no? De la noche a la mañana. Y os dará mucha alegría porque de ver morir muchos pájaros todos los días a de repente no ver morir ninguno. Hay una cosa adicionalmente que a mí yo he pasado 2 veces viruela desde que tengo pájaros y he ayudado a muchos otros criaderos con ella, y hay una cosa que funciona muy bien y es separar mucho los pájaros. Cualquier vector el virus de la viruela se transmite, pues como está diciendo, ¿no? Por casi contacto, por respiración y demás. Piojillos, piojuelos, mosquitos, todo ese tipo de cosas va a ayudar a propagarlo. Entonces, si detectáis los primeros casos y a lo mejor no tenéis vacuna en ese momento, lo que suele ser muy efectivo es, igual que en el COVID, cuarentena, ¿no? Separar lo más posible los ejemplares uno de otro. Si podéis romper el aviario en 7 trozos y cambiarlos de sitio, yo a veces así me ha funcionado, porque a veces que tardas en conseguir la vacuna 5 o 6 días, y en esos 5 o 6 días pues se propaga mucho, ¿no? Si consigues arrastrar los animales y separarlos con varios metros uno de otro haciendo grupo, pues así algunas veces consigue que cortar la enfermedad o cortar la propagación, igual que ha ocurrido con el COVID, ¿no? Entonces, a veces pues, puede ayudar. Perfecto. Ahora, de todas formas, el mosquito parece ser el gran enemigo, ¿no? Existen muchas formas de evitar que entren mosquitos dentro del aviario, con mosquiteras en todas las ventanas, y después hay muchos artilugios para aniquilarlo, ¿no? Las típicas luces que tienen electricidad, que los mata rápidamente porque los atrae. Es buena idea tener controlado cualquier vector de propagación, porque así cortan mucho la vía de transmisión y básicamente puedes controlar bien la enfermedad, incluso sin vacuna. Si tardas en encontrar la vacuna, pues te aseguran no perder el 100% del aviario, porque si os habéis dado cuenta, cuando entra viruela se va moviendo por zonas del aviario, ¿no? Nunca cojáis un pájaro infectado y lo llevéis al otro lado, porque vais viendo cómo se va propagando poco a poco con los pájaros más cercanos, ¿no? Si tenéis pájaros en voladera, pues esa voladera empieza a caer, ¿no? Los pájaros que han estado en contacto los tenéis que dar por perdidos, pero los que no han estado en contacto tenéis que ponerlos en cuarentena o retirarlos, ¿no? Sí, evitar el contacto, como todo, porque es a través del propio de la proximidad física que la cosa se va desparramando. Exactamente. Pues todo eso lo que me agrada es que tratemos todo de tomar conciencia que es lo preventivo, lo mejor, y no salir bombardeando con antibióticos sin tener noción para qué sirve, ni si hay alguna bacteria, y si la bacteria cae a lo que es sensible y eso, porque al final, al contrario, lo que hacemos es estropearle el hígado, bajarle la inmunidad, ahí se muere por otra cosa y le echamos la culpa que había una infección. La infección no, en realidad estamos provocando un problema, ¿no? Y como todo, cuando usamos antibióticos sin saber ni para qué, el día que viene al que esa bacteria hace resistencia, porque el antibiótico mal aplicado no era el indicado, la dosis tampoco era buena ni el periodo, el problema ahí sí se pone feo, porque las bacterias tienen una capacidad enorme de generar resistencia, ¿no? Eso la medicina se sabe muy bien, así que mucho cuidado con medicar. Creo que estamos todos de acuerdo. Gabriel Vitale lo ha comentado sobre su línea de pensamiento, que es la mía, y se ven los resultados. Selectivamente también hay que hacer selección darwiniana en el criadero, no hay caso. El gen no es solo para hacer lindas melaninas y brillos y máscaras maravillosas. El gen hace mutaciones y a veces es una mutación en que la inmunidad cae y ese ejemplar, si utilizado aquello que sí, le das antibiótico y le das no sé qué para que
ahí de 5 huevos galla uno, y si tenemos la mala suerte que nazca el pichón, va a heredar la pésima condición sanitaria del padre. Entonces, la selección darwiniana existe en la naturaleza y tiene que existir en el criadero. Ahí pasan dos cosas que yo veo. Una es que a veces uno queda con aves enfermas, aves que no están sanas. La gente se enamora, ¿viste?, de lo que tiene y no lo larga. O que se quedan con el muy viejo, que ya lo ves medio apachuchado, o la hembra media embolada, se quedan igual porque, bueno, esperan que allá aparezca un huevo de ella. Y yo creo que ahí hay uno de los problemas que sucede. Y otra cosa que pasa habitualmente, que me ha pasado a mí también, ¿no? Y no estoy exento de esa parte. A veces vos traes algún bicho del exterior y está bárbaro, ¿no? Vos lo ves muy bien, pero dentro trae algo que es la muerte. O sea, porta una enfermedad que no es la manifiesta, capaz que no es algo que te contagie el criadero, a veces sí, a mí no me ha pasado, pero sí su descendencia es un pichón robusto, precioso, pasan los días y queda de un color, ¿viste?, feo, amarillento, oscura la panza. Eso traen algo portando. Entonces por eso yo digo, para dar medicamento por dar, bueno, de repente hay algo que vos, como el caso de la vacuna, lo aplicas y como que es algo general y que levanta más de abajo, ¿no? Porque lo otro es como un tanteo. En cambio, la vacuna, si está confeccionada científicamente, se va modificando año a año, de acuerdo a lo que va sucediendo, como que me parece que es más efectiva la solución. Sí, perfecto. A mí una de las cosas que más me preocupa, o en fin, no diría que me asusta, pero que me preocupa, son los portadores sanos, ¿no? O sea, sabemos que si nosotros nos reunimos para tomar una cervecita, las medidas sanitarias de lavarse la mano. Pero si vamos a una maternidad donde hay niños que nacieron hoy, las medidas sanitarias son otras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos resistencias que un recién nacido no tiene. Y en las aves se hace más serio porque todas las aves nacen con 0 flora intestinal. Entonces, una de las cosas más comunes es como el bosque. Así vino importado, vino un pájaro de otro criador, el canario está cantando, perfecto, la hembra pone huevo, pero son portadores de bacterias que los pichones no se la bancan. Y una de las cosas más comunes de gente que entra en contacto conmigo, uy, está todo bárbaro, pero se me mueren todos los pichones. Bueno, porque hay portadores sanos, o sea, los adultos soportan esa bacteria, pero el pichón sucumbe porque resulta muy fuerte para los pichones. Es el caballo de Troya, digamos, ¿no? O el canario de Troya, donde puede traer en sí, dentro de sí, algún microorganismo que a él no lo afecta, pero que a los pichones sí, y de forma a veces drástica, con mortandad enorme. Entonces, ante eso, saber de que hay un riesgo calculado. ¿Preciso comprar un canario? Bueno, por lo menos saber el estado sanitario del criador, en qué condiciones está, por lo menos tomar algunas medidas de precaución, pero sabiendo que siempre la compra-venta, el intercambio, el entra y sale, lo externo es muy bonito y lo interno es una caja de sorpresa peligrosa que puede estallar y nadie está libre, ¿no? Evidentemente que no nos agrada no tener concurso, por supuesto. Si hay algo que se pueda llamar positivo, o por lo menos que ayuda, es que, claro, al no tener que viajar, estresarse, mezclarse con otros pájaros, estar en un ambiente donde hay muchas, en fin, a otras aves de otros criadores, de otros orígenes, en ese mezclarse, evidentemente que hay un riesgo, ¿no? Un riesgo que todos estamos dispuestos a correr. No es con eso que decía no voy a competir nunca, sino es como que diga que el jugador de fútbol nunca va a entrar en campo porque a alguien se le puede quebrar una pierna. Bueno, sí, es un riesgo calculado al cual estamos dispuestos a asumir. Al no tener que ir a concursos, al no tener que viajar, estar mezclado con otros pájaros eventualmente, o estar en un stand de ventas donde entra y sale pájaros de todo tipo, de todo origen, evidentemente que estamos protegiendo más nuestra plantel. Del punto de vista sanitario, sí, del punto de vista de, como decimos en lugar, del chiveo, del disfrute, de todo lo que implica
el placer de ir a campeonatos es lamentable. Ahora, que el plantel se ve favorecido, imagínense. Las hembras están aquí, los pájaros también, se puede individualizar, se les puede cuidar, se les puede dar baño de sol, se les puede dar alimentación fresca, que no siempre en los campeonatos le podemos ofrecer. O sea que hay a mi juicio, una cierta ganancia sanitaria, comportamental y de manejo. Jamás que eso justifique, ¿no? No. La verdad que yo no sé ya de cuántos años que ininterruptamente participo de los torneos, de los campeonatos y efectivamente me duele no poder ir. Hoy hablaba con un criador de Argentina, venite al campeonato de campo. Y digo, sí, me encantaría, por lo menos para, como decimos, para despuntar el vicio, ¿no? Y ver pájaros y movimiento, amigos, juzgamiento, todo eso que implica. Pero que el plantel se beneficia porque no tiene que viajar, no tiene que ponerse, no tiene que pasar por estrés, no tiene que pasar varios días, que no es la alimentación ideal que le damos en casa, eso es un hecho. ¿Alguien más? Sí, Álvaro. Adelante. Bueno, una opinión con respecto a la cría. A ver, es lo que hago yo, pero una cuestión de estrategia, si se quiere decir. A ver, aquí en la zona nuestra, cuando llega diciembre, ya es casi imposible continuar con la cría. ¿Por qué? Por los excesivos calores, por la falta de humedad, por los problemas de eclosión. Entonces, ¿qué pasa? Yo generalmente arranco la cría mediados a fines de julio. ¿Pero por qué? Bueno, obvio, le voy alargando las horas luz con relojes, con atenuadores y relojes. ¿Pero qué me permite eso? Me permite, en vez de hacer 2 posturas, poder hacer una tercera postura. Entonces, si llego a tener algún problema de mortandad o algo, es como que tengo una escapatoria más. Sí. No sé si se entiende. Por eso es que empiezo antes la cría, pero no es por una cuestión de ansiedad, por una cuestión de... Simplemente lo hago por eso, para que me queden 20 días más, un mes más, para poder hacer una postura más en el caso de un fracaso de la cría. Sí, yo, en primer lugar, y eso asociado ya al inicio de la cría, yo soy, por supuesto, de tratar de interpretar al máximo la naturaleza y cuál es el punto ideal tanto para iniciar como para terminar, ¿no? Yo siempre digo que sí, la fruta tiene su punto de maduro. A veces uno ante la ansiedad la ve un poquito madurita, se la come, está toda ácida. Entonces tiene su punto. Si se pasa, se cae y se pudre. Entonces, aquí en Río tenemos, digamos, un fotoperiodo que me parece muy, pero muy bueno porque está muy bien diferenciado, otoño, invierno, primavera, verano. No hago extensión de luz. Eventualmente, después que lo saca, sale, sí, le pongo, después que amaneció y antes antes del ocaso, les doy un incentivo de luz por si el día está nublado, para que se mantengan activos. Pero el fotoperiodo lo respeto. ¿Y eso qué hace? Que la cría se extiende un poco más porque ellos no se cansan, ¿no? Entonces, como tú decís, yo aquí empiezo, porque me parece que el promedio, así, es más o menos para nuestro clima, la primera quincena de agosto, donde ya la cosa está realmente en un nivel de intensidad que va a entrar con ímpetu y con ganas, y no hago eso, no, voy a hacer 2 nidadas, lo retiro. No, porque la hembra se estresa. Para mí, se estresa mucho más. Poniendo una voladora de A10 que siguen en celo, se arrancan las plumas, incuban en la parrilla ahí en el medio de las heces porque tiene el instinto, se revientan todas, que dejarla en su jaulita y que cuando la naturaleza diga, bueno, basta, ella va a decir basta, ella lo va a manifestar. Y cuando dice basta, no hay nada que uno pueda hacer, porque si no, una postura más. No hay caso. No solo que es contraproducente, como que no conozco un método que cuando entró con esas plumitas ya salir aquí, que diga, no, esto lo hago gallar. No. Entonces, dentro de lo posible, sigo ese periodo natural. Realmente se extiende más.
Hay gente que les tiende la luz 2, 3 horas. Lo hice hace muchos años y me di cuenta que era un desastre. Salen con todo ímpetu, pero yo a veces hago una asociación, ¿viste, Panchi? ¿Qué digo? Son millones de años en que el cuerpo está acostumbrado para un fotoperiodo. Entonces, como que un chico, no de mi edad, de 20 años, todas las noches salga de jaranda por ahí, sale, llega a casa a las 4 de la mañana para levantarse a las 6 para ir a estudiar o a trabajar. No hay cuerpo que aguante. O le va a dar dolor de cabeza, o diarrea, o fiebre, o temblores, o mal humor, o qué sé yo qué cosa. ¿Por qué? Porque puso su cuerpo a un fotoperiodo artificial donde hay una previsión de dormir 8 horas y él duerme 3. Una noche se la banca. O si el criadero una noche te olvidaste de apagar la luz, se pasan toda la noche y sigue. Pero si lo haces 3 días, entra todo en replume. Y nosotros, bueno, con mi edad, con 2 noches ya basta para tener replume, no precisa mucho. Pero estoy diciendo un joven que diga, no, estoy lleno de vitalidad, de energía. Si lo hace 3, 4, 5 días, llega un momento que va a decir, no aguanto, y algo va a explotar en el sistema inmunológico, el sistema, fisiológico del cuerpo. Así que respeto el fotoperiodo. Más cuántos millones de años tiene la especie, qué sé yo, no va a ser por 500 años, que no es nada en el periodo de la ocurrencia de la vida, o sea que lo dejo así. Y así la cría se extiende. Yo en diciembre tengo postura y lo dejo. Y ahí en enero ya empieza naturalmente, el 15 de enero ya la mitad prácticamente no ponen, y ahí listo. Sí, puede ser que las últimas 5%, y bueno, ya basta, pero es el 5% y no la totalidad, porque si no yo solo pongo 2 posturas para que no se canse. ¿Y a dónde las pones? Una voladora con 15 hembras prontas, que se va a cansar mucho más, que se arrancan, que tú la ves que están todas desesperadas, que la ves incubando en el fondo y quieren hacer nido en el potito del pastón y que están en una situación mucho más desconfortable que estar dentro de una jaula solita, ¿no? Así es. Gracias, Álvaro. Gracias a ti. El fotoperiodo ahí los ayuda especialmente, y el clima también. En mi caso, yo acá el clima es muy bueno, si bien el fotoperiodo no acompaña, yo lo que les tiro un poco la luz y lo que hago en la estirada la llevo de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y mira lo que hago. Arranco el 10 de agosto más o menos y yo, mediados de noviembre, les saco la luz. Yo saco 2 posturas nomás. Saco 2, a las mejores le saco 3, pero porque le robo una ahí. Pero ¿qué pasa? En ese horario que yo les doy, arranca antes la mañana, pero a la noche se va antes. Entonces yo cuando le corto, a los 10, 15 días se para el caballo. Empieza a enfriarse todo el plantel y cuando levanto de guante blanco. No hay picadura, no hay problema, no hay nada. Y esto lo hago así, por un poco lo decía Panchi del calor, que ya pica demasiado el calor, pero lo otro, es la época del verano, que la piscinita, que va para afuera, que la familia, que todo lo otro, entonces también para equilibrar un poco la balanza entre la cantidad de bichos que uno tiene, para después la mantención, para después nivel competitivo. Yo, por ejemplo, saco 300 y pico pichones, van a competir la mitad más o menos. Entonces, para llegar a eso, que no haya pijaje, que esto que el otro, no tener exceso de animales, aparte de la venta o el calor del intercambio, arranca abril, por allá, mayo, ahí es donde se pica. Entonces, es demasiado tiempo para tener los animales ahí. Entonces yo lo hago de esa forma y termina un enfriamiento buenísimo, porque a los pocos días el sol va a pasar ese valor. Pero ellos ya agarraron el declive, no van a volver, ya se enfrían. Sí, la temperatura creo que tiene menos incidencia en la continuidad o en el cielo que el fotoperiodo, ¿no? Inclusive, porque ahí sí quiero compartir con ustedes opiniones, creo que el calendario se adapta a cada región. Lo que sufre son los picos, pero digamos si está en Uruguay y en esta época, qué sé yo, el promedio de temperatura es 10 grados o es 8, se la banca. Si de 8 va para 30, sufre.
Y en Río, estando de 30, es la temperatura promedio. Entonces, las grandes variantes son las que le hace sentir más, ¿no? Está en promedio en Río de 30 grados y cae para 15 o 20 y ahí lo sienten. Y están acostumbrados a ese promedio. Yo, como recorro mucho Brasil y es un continente, me doy cuenta que en cada región ellos están acostumbrados a su región, se acostumbran. Cuando hay algo muy brusco, lo sienten en cualquier lugar. Y creo que todos han visto por ahí que hay en Facebook un vídeo increíble de Europa. Los canales están en las jaulas cubiertas de nieve, pero cubiertas así. Y están saltando como si estuviera con 25 grados. Están acostumbrados a eso. Si lo traes a Río se muere la semana porque es un cambio tan radical que lo que extrañan es eso. Eso, a mí en el caso, cuando yo criaba en la otra casa que hacía frío, yo le ponía una estufa a la mañana, en la parte inicial, por dos motivos. Una, que la hembra le costaba más poner con el frío, porque quedaba como más rígida la piel, ¿viste? Como que veía algún tema de eso. Y lo otro, que le costaba levantarse también para salir. Para la mañana temprano le costaba. Entonces yo le metía una estufa que ayudara en las horas de la postura, las primeras horas de la mañana, y después sí la dejaba con el resto del día que funcionara. Sí. Sí, a lo que dice Gabriel, tiene razón. Yo, a ver, acomodo también un poco el criadero de acuerdo a mi disponibilidad horaria. Yo, por ejemplo, entro a trabajar a las 7 de la mañana. Por lo tanto, tengo que entrar al criadero a las 6 para dar pastón, para revisar agua. Entonces, ¿qué pasa? En mitad de julio, ya los últimos días de julio, en mi criadero a las 6 de la mañana está la luz prendida, hasta las 8 de la noche. Ahora, cuando llega noviembre y hice una buena cría, automáticamente corto las luces. Al estar en el criadero, por más que haya luz natural, pero yo corté la luz artificial, ya la hembra automáticamente empieza a bajar el pie del acelerador. Ya la hembra se va enfriando de a poquito. ¿Por qué? Porque hay menos lúmenes de luz adentro del criadero. Sí. Ahora, yo he visto varias situaciones y eso también me parece muy interesante. En Europa he charlado con muchos criadores que dicen que en la época de la cría, lo ideal es el fotoperiodo, respetarlo, y no exceso de luz. Que la hembra, por naturaleza, anida dentro de arbustos, donde haya una penumbra, donde se sienta más protegida, donde no haya necesidad de intensidad de luz, mucho menos así directa. Tiene su lógica. Entonces dicen que una vez que uno respeta el fotoperiodo, es mentira que darle más o menos intensidad de luz pueda tener influencia. Lo que importa para las aves que tienen ciclo de celo directamente relacionado al horario solar, lo que importa a qué hora amanece y a qué hora oscurece. Y si hay penumbra, funciona sin ningún problema. Yo aquí les confieso que veo un poco eso. ¿Por qué? Porque como abracé mucho la pasión eso de los timbrados. Y el timbrado floreado es un pájaro que genera su partitura. O sea, la idea es que quede virgen, que no escuche a nadie, a ninguna ave adulta, y que cree su música. Entonces también un criadero propio para ellos, donde ni siquiera los adultos están. Y es un criadero oscuro. Y crían como rata, pero ya es que el timbrado es resistente. No, pero empecé a darme cuenta que tal vez sí, un ambiente más tranquilo, sin ser un mausoleo, pero un ambiente que no hay necesidad de esa luz en la cara, creyendo que eso la va a activar más. No, un ambiente donde la incidencia de luz sea de natural hasta un poquito más bajo. Y tiene lógica lo que me dijeron. Ninguna hembra se ha ceñido en la naturaleza a los rayazos del sol. Casi todas buscan un lugar más protegido, más camuflado, que sienta que está en cierto grado de seguridad con referencia a ser vista. Y se sabe que cuanto más claridad, más fácil de ser vista, y más en la penumbra, más uno se siente protegido. Así que es una idea que lanzo aquí, pero que me parece válida como experiencia, ¿no? Estoy de acuerdo con las dos cosas. Uno, el exceso de luz no es bueno, por lo que decíamos hoy, de salir todas las noches, no hay cuerpo que aguante. Sí. Yo digo, doy de 7 a 8, 13 horas, y después dejo que el sol se estira un poquito solo, pero no se va muy de mambo.
que ponerle hasta 14 me parece que sería la idea más o menos buena. Y después lo que está diciendo ahora del solazo, acá hay un criador que no está sacando mucho, que es muy querido por mí, y yo creo que el problema de él es que el criadero de él está todo velado, es todo vidrio alrededor, y Sí. le entra de todos lados luminosidad, o sea, me parece como que el bicho a él no le está rindiendo porque ella está Es un, como atacada de luminosidad, ¿viste? Una bestia. Se lo es un estoy caso diciendo a a cada pensar. rato. Yo conocí un criadero en España que era todo así soleado, Ajá. y cuando llega la cría pone como si fuera esos tejidos que se usa en los viveros de las Sombrite. plantas, Un ese sombrite. sombrite para apaciguar, para dejar más en una penumbra, y le iba Sí. fenómeno. Y aquí mi experiencia en 2 criaderos, veo que sí, uno es más oscuro y funciona, pero sí, saca un promedio sorprendente, ¿no? Independiente de que sea una raza resistente, pero se ve que camina, funciona Es bárbaro. más, Y lo más importante, sí. en mi experiencia, los sinos les gusta más no tanta luz. En mi Sí, sí, experiencia, ¿no? no, el lino más que nada, porque el lino lo que le falta son los lentes negros de la naturaleza, Claro. digamos así. Yo los pongo bien arriba, los lugares altos, o los lugares bien Sí, abajo, pero sobre todo alto lo pongo. Y bueno, los lugares que veo más oscuros, ahí pongo los sinos. sí, Donde más crían es arriba. Bueno, yo les perfecto. voy a dar un ejemplo de lo que decimos, que el exceso es malo. Hace un par de años atrás salió de moda, cuando salió de moda el tema de las luces LED. Yo tengo las Sí, jaulas alejadas más o menos 25 centímetros de la pared. Por lo tanto, me queda en la parte de atrás un espacio sí, bastante considerable. Y le puse, se me dio por poner reflectores LED. sí, No muy seguido, pero ¿qué pasa? Ese exceso de luz hizo que las hembras me despedazaran los pichones. Es como que estaban aceleradas, los pichones todavía no habían saltado el nido y ya querían hacer un nido de nuevo. bueno, eso sí, sí, Ahí te doy el ejemplo de que el exceso es malo. Y las tuve que cortar, después corté todo el sistema de LED. perfecto. Sí, yo creo que tiene toda lógica, ¿no? Cuanto más intensa la luz, si se te va la mano, entra un efecto de neurosis, qué sé yo, de una hiperactividad, ¿no? Al paso de que, como digo, si hay una cierta penumbra, hay una sensación de criar en protección y no en excitación, ¿no? Así que tiene lógica eso ahí. Por eso lo lindo de estos momentos, ¿no? Abrir la mente para tantas ideas. Así que si alguna otra opinión hay sobre todo esto, por supuesto, la vamos incorporando. Yo os comentaba la semana pasada que en mi caso, después de haber probado casi todo, luces LED, programadores de todo tipo, control de cualquier tipo, humedad, temperatura, intensidad de luz, al final me di cuenta que después de casi 40 y pico años criando, pues decidí hacer lo que dice el sol, que se pone y sale a la hora que él quiere. Entonces Sí, dedico sí. menos tiempo a calentarme la cabeza con esas cosas y creo que Ni crío hasta hablar. más. Con ingenierías de electrónica, de aparatos de automatización. Lo tengo todo, ¿eh? Lo tengo todo. Sí, 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 Llegaba a sí, tener incluso controladores de intensidad para cuando los días salían nublados, pues dentro del aviario ponían más sí, sí, intensidad. O sea, lo fabriqué sí, todo. Pero ahora decidí quitarlo todo y me va igual o mejor. O sea que al final sí, sí, yo sí, creo sí. que es mucho más interesante la observación que la técnica. Si el criador está Eh, pendiente. claro que yo diría sí, que hay lugares de Europa que son realmente, digamos así, bastante extremos, ¿no? Ya las regiones más nórdicas de Europa donde no se puede como nosotros. Nosotros aquí en Río no tenemos vidrio en las ventanas. No existe. Es un tejido para que no entren los mosquitos y no hay vidrio, no hay nada. ¿Por qué? Porque estamos en un promedio de temperatura donde no hay esos extremos que se ve en algunas regiones europeas, principalmente más al norte, donde los pájaros pobres no pueden, mal ven la luz del sol porque hay que utilizar métodos para crear un ambiente favorable, ¿no? Por lo menos yo he visto varios casos así. Aquí es casi todo naturaleza. Aquí, en Río, estoy hablando en Río, no se ve situaciones así tan extremas donde uno tiene que trancar todo.
hay que tener más cuidado de los extremos de calor, porque en Río donde yo vivo, en verano, este verano, por ejemplo, en enero pasado tuvimos 40 días de sensación térmica 58 grados centígrados. Entonces ahí sí, ahí la cuestión es que no se cocinen, hay que poner métodos de aislamiento térmico de varias formas para que ese sol que da en el techo ahí sí, no los ponga en riesgo de vida, ¿no? Entonces cada región tiene su particularidad, ¿no? Ahí en Europa yo he visto muchos casos en que hay que hacer todo un ambiente artificial porque la inclemencia externa no permite contacto con el mundo externo, al revés, hay el riesgo de congelarse, ¿no? Entonces, pero pudiendo, el fotoperiodo natural es lo mejor que hay, no tengo duda de eso. Bueno, amigos, un gustazo, siempre aprendemos mucho, siempre intercambiamos, siempre nos oímos, sin imposiciones, sin que nadie sea bueno de la verdad. La verdad es colectiva, es de todos nosotros, y eso es lo lindo y que se repita muchas veces. Un abrazo a todos y a cada uno de corazón, que sean muy, muy felices y que podamos encontrarnos muy breve para sumar. Vamos juntos. Vamos, estamos juntos. Obrigado, buenas noches. Felicidades a todos. Muchas gracias por estar. Gracias a todos. Hasta pronto, un gustazo. Felicidades.